¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy el agradecido soy yo. Realmente es una oportunidad enorme poder visitarlos, felicitarlos aparte por este emprendimiento tan importante para la ciudad y para la provincia. ¿Estuvo aquí en el canal ya o No, es la primera vez? vez, es la primera vez que vengo. A Perfecto. Crespo sí he ido, Ajá. pero acá a Paraná no. Bien. En primer lugar, de consulto, Sí. ¿cuál es el trabajo justamente para aquel que no sabe de un fiscal de Estado? El fiscal de Estado es el representante legal en juicio de la provincia. Es decir, cuando la provincia es demandada por un particular o cuando la provincia demanda también, el abogado que ejerce la representación de la provincia es el fiscal de Estado. Es una oficina de alrededor de 110 empleados y contestamos básicamente todas las demandas y además promovemos muchas demandas también. La gente cree que solamente el Estado es demandado, pero no, en Entre Ríos más o menos hay 2.500 juicios en la que la provincia es demandada y otros 2.500 en la provincia demanda, así que estamos parejos. Claro, o sea que no tienen tiempo para aburrirse, trabajo hay mucho. No, trabajo es lo que más hay y yo me encanta el trabajo que hago, la verdad que no, es un trabajo que me enorgullece a mí y a todo el personal que forma parte de la Fiscalía, que es muy profesional y que realmente da gusto porque ellos se sienten, bueno, muy satisfechos con esa tarea noble, ¿no? Claro. Es decir, defendemos los intereses de la provincia en juicio. Por supuesto, serán los jueces los que digan quién tiene razón, pero nosotros defendemos los intereses patrimoniales de la provincia, no los juicios penales. Los juicios penales los lleva lo que se llama el Ministerio Público Fiscal, Ajá. que es un órgano del Poder Judicial. Claro. Pero los juicios de naturaleza patrimonial sí los lleva la Fiscalía. Y hay algunos muy importantes, ¿no? Todos son importantes, pero, por ejemplo, todo lo que es la coparticipación, las demandas contra la nación, que la nación nos reclama a nosotros, todo lo que son, por ejemplo, las responsabilidades por daños que a veces lamentablemente se pueden producir en el ámbito de la salud pública, los hospitales, en fin, todo eso termina siendo... Pasa por la Fiscalía de Pasa Estado. por la Fiscalía de Estado. Y además de eso, hacemos una especie de consejo legal al gobernador y a los ministros. Cada vez que se nos pide a nosotros consulta acerca de un procedimiento, la Fiscalía emite su opinión y generalmente el gobierno adopta la posición que legalmente fija la Fiscalía. No en todos los expedientes, porque en la provincia se generan, calcule usted, millones de expedientes. Desde que yo soy fiscal de Estado se han generado más de 2 millones de expedientes. Y la Fiscalía ha intervenido en aproximadamente 14.000, 15.000. Es mucho, Claro, sí, pero sí, comparado con la cantidad que hay, es una porción bastante reducida. Bien. Ahora pasando al otro tema, Sí. además de su rol, ¿no?, como fiscal de Estado, juega un papel importante en este ente de regulación, de control de la hidrovía, que hace Exacto. poco se han reunido. La hidrovía que es tan importante y de alguna forma usted tiene una propuesta muy interesante que tiene que ver con sacarle mayor provecho, que creo que no Claro. se trata de competir con ningún otro puerto, sino que quede un poquito más aquí en nuestro territorio. ¿Y de qué se trata esto de qué la se propuesta trata? de construir un ente portuario público y privado en la zona de Vicuña? Claro, bueno, la hidrovía es fundamental porque por la hidrovía, en este país, usted ve distintas áreas, grandes áreas productivas. Usted tiene el tema del petróleo, hay 4 o 5 cuencas petroleras en Argentina, Sur, Mendoza, Salta, bueno, ahora se está Vaca Muerta. Usted tiene el tema de la minería del litio, usted tiene el tema del recurso pesquero en el Océano Atlántico, en el mar argentino, en fin, las distintas producciones. El polo industrial en Córdoba, el polo industrial de Bahía Blanca, el polo industrial del Gran Buenos Aires y la gran zona, la pampa húmeda que se ha ampliado, ¿no? Claro. Ya la pampa húmeda no es sur de Santa Fe, sur de Corrientes y provincia de Buenos Aires, sino que se ha ampliado. Hoy ya pampa húmeda, llegamos hasta Chaco y es pampa húmeda. Sí. Y entonces la pampa húmeda produce, hoy en día está de moda, el gran cultivo es la soja. Soja, maíz, sorgo, girasol,
Esos son los grandes cultivos. Y hay un polo ubicado en Rosario y en los alrededores de Rosario que absorbe toda esa carga. Toda esa mercadería la absorbe. ¿Y por qué la absorbe ahí? Porque tiene las condiciones logísticas para absorber las cargas, no solamente de la pampa húmeda, sino del Paraguay entero, sur de Brasil, sur de Bolivia. Todo va a Rosario. Todo va como un embudo a Rosario. ¿A través de dónde? De la hidrovía. Y en Rosario reciben las cargas y hacen las operaciones de exportación. No solamente granos, fertilizantes también, combustibles también. A veces se exporta el grano en forma de grano, la materia prima sola, pero hay también grandes procesadoras, hay empresas gigantescas, mundialmente importantes. Sí. El polo oleaginoso de Rosario es de los más importantes del mundo. Y entonces ellos absorben toda la producción, incluso la entrerriana. Salvo la avicultura, que tiene su propio sistema integrado, pero que termina exportando desde Montevideo o desde Buenos Aires, el resto lo absorbe Rosario. ¿Yo qué digo? Miren, debemos generar en Entre Ríos, que tiene la aptitud, porque tiene los ríos con la profundidad apta para el calado de barcos de ultramar, tenemos que generar en Entre Ríos un polo alternativo a Rosario. El polo de Rosario es todo privado. Yo digo, hagamos un polo público-privado, con las provincias y las empresas privadas. ¿Dónde? En el sur. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el río Paranaguazú. El río Paranaguazú justamente pasa por el límite de la provincia de Entre Ríos y Buenos Aires, y ese ha sido declarado por el gobierno nacional un río que participa, es parte de la vía navegable troncal. ¿Qué quiere decir? Que los barcos pueden circular perfectamente, tienen el calado, tienen las condiciones de navegabilidad. Claro. ¿Qué nos falta? Infraestructura. Terreno tenemos de sobra. Tenemos en Ibicuí tenemos 250 hectáreas. Para un puerto es una enormidad. Y hay otras zonas, Mazaruca, hay muchas zonas aptas. Entonces nosotros proponemos ahí hacer una gran zona logística para alojar de a poco empresas que vayan haciendo. Primero, lo que es las tareas portuarias propiamente, embarque y desembarque. Y después ya ir convirtiéndolo con el tiempo en un polo de desarrollo industrial. Hacer un poco parecido a lo que es Rosario. La tendencia es a que aumente la producción agropecuaria en Argentina, no a que ahora ha habido una sequía y hay escasez de productos, pero la tendencia es que aumente. Y nosotros debemos ser parte de este crecimiento, pero con una etapa de desarrollo. No mirar cómo esa producción se va, sino que genere riqueza que quede aquí en nuestro territorio. Y es interesante verlo desde el punto de vista de que no es una competencia con Rosario, sino que es tomar algo y es hacer nuestro propio desarrollo con nuestra propia producción. Estamos hablando de la producción entrerriana, correntina, chaqueña, misionera, del sur de Brasil, Paraguay. Yo vengo de una reunión de ayer donde entre Corrientes, Misiones y el sureste de Paraguay, estamos hablando de 2, 3, 4 millones de toneladas por año. Esas cargas. Entonces, a Rosario aproximadamente arriban 5.000 barcos por año, barcos de ultramar estoy hablando, y 5.000 camiones por día. Por día. Sí. Entonces, que nosotros empecemos a participar de ese comercio, no le vamos a sacar el pan a nadie, al contrario, es distribuirlo mejor, es distribuir, digamos, que la industria, que el país se desarrolle. Este es un país muy desigual. Usted va a Formosa, yo fui hace 2 meses a Formosa y se encuentra con la provincia más pobre de la República Argentina. Y en el mismo día va a Buenos Aires y no puede creer la potencia que es Buenos Aires y la desigualdad estructural que hay. Ya es una cuestión histórica esto, sí, no hemos podido cambiar. Pero son, desde la colonia hasta acá han pasado 500 años. Entonces, es una cuestión histórica, es una cuestión de las decisiones
que se han ido tomando a lo largo de la historia. Y lo que debemos hacer ahora, que es lo que yo humildemente propongo, es tomemos decisiones para ir variando esa historia y que nuestra región empiece a tomar un ritmo más parecido al que tiene Rosario, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. ¿Y de quién dependen esas decisiones? Porque ustedes dijo, tenemos las condiciones naturales están dadas, pero ahora hace falta la infraestructura, la inversión. Excelente pregunta. Hasta el año 2021, 2 años atrás, esto lo decidía el Ministerio de Transporte de la Nación y la empresa concesionaria de la hidrovía, y nadie más. Y ahí no se metía, en ese contrato no se metía nadie. Ahora, el presidente de la Nación, en el año 2021, creó un ente federal. Entonces, para administrar este contrato de hidrovía estamos las 7 provincias que formamos parte. Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos. Yo estoy representando Entre Ríos y ese es el organismo, el que usted mencionó al principio, el ente de control y gestión de la hidrovía, que tiene que ir marcando las pautas de cómo se va haciendo todo esto. Claro, en su momento no se generó bastante, como habíamos hablado la vez pasada, bastante controversia, que algunos sectores decían la estatización de la hidrovía, ¿no? Sí, bueno, y va a seguir siendo controvertido. Pero en realidad acá no se trata de privatizar o estatizar. Acá se trata de que, porque el Estado no va a producir la soja, ni va a hacer la molienda, ni va a hacer las operaciones de exportación. Eso lo hace el sector privado. El Estado lo que tiene que decir es, bueno, la vía navegable va a pasar por acá, la empresa tiene que dragar esto, porque el Estado no dragan las empresas privadas, los puertos tienen que estar ubicados en esta zona, el peaje tiene que costar, eso lo hace el Estado. Pero la actividad material, es decir, la producción en sí es privada. Entonces no podemos estar diciendo todo el Estado o todo el privado. Imposible. Todo el privado, bueno, tenemos la situación... Tienen que ser socios, ¿no? El sector público-privado. Exactamente. Tenemos que ser socios. Por eso esta conformación de este ente con participación de las provincias es un público-privado, pero público federal. No público unitario Ciudad de Buenos Aires, como era hasta hace poco. Público federal, representación provincial de los municipios también. Y privado de todas las empresas. ¿Y qué tan lejos o tan cerca estamos de que eso se logre en algún momento? Me imagino que hay cosas que ya están instaladas y que ya están logradas. Por ejemplo, que la hidrovía pase por el Paraná de Las Palmas, que algún día se darán cuenta lo que significa el Paraná de Las Palmas para Entre Ríos. Perdón, el Paraná Guazú. Hoy pasa por el Paraná de Las Palmas. El Paraná de Las Palmas pasa por la provincia de Buenos Aires, no pasa por la provincia de Entre Ríos. Simple como eso. Ahora va a pasar, ya está el decreto firmado, 949, pasa por el Paraná Guazú. Por supuesto hay que señalizarlo, hay que mantener la profundidad del canal, eso hay que hacerlo. Pero está decidido ya, eso no es una promesa, es una realidad. Bien. Otro tema es, yo planteo que en la profundidad de la navegación tiene que ir no solamente hasta Rosario, 34 pies, sino hasta Diamante. ¿Por qué? Porque volveríamos muy operativo el puerto de Diamante, que ya está, no hay que inventar nada. Entonces ahí tenemos Diamante, desde Oro Verde o desde Paraná hasta Diamante, todas las aldeas productivas. Tenemos Villa Libertador, tenemos Crespo, tenemos Viale, tenemos María Grande, tenemos un ámbito de producción y de técnicos está el INTA, sí. Hay universidades, es decir, si el puerto anduviera como en los años 90, que llegó a tener 80, 90 barcos por año, esto fluiría de otra manera. Ahora cargan solamente algunas barcazas muy pequeñas poco, y no se pueden llenar debido a que... No, porque no hay calado, no hay mantenimiento. Claro. Y esto tiene que ser constante, ¿no? Porque usted me va a decir, bueno, yo no puedo estar esperando que venga una draga y drague para cargar. No, yo tengo que tener, como productor, el productor me va a decir, yo tengo que tener la garantía de que el barco va a llegar, de que no va a tener problemas de navegabilidad, de que va a estar todo perfecto y la carga. Calcule usted que 1 hora de navegación de un barco granelero, que es un barco relativamente rústico, cuesta $1.000.
Entonces, cada día navegando cuesta 24.000. A ninguna empresa de carga le conviene que el barco se le quede parado. Hace unos días hubo un problema en Ramallo, se quedó un barco ahí, fue problemático. Y hace poco en el canal de Suez, se atascó el canal de Suez y el comercio mundial por un problema de este tipo. Entonces, la garantía de navegabilidad es sustancial. Si Diamante tuviera esa garantía de navegabilidad, yo estoy seguro que ya con el movimiento de barcazas ya andaríamos mejor. Pero con la última vez que llegó un barco a Diamante, yo fui hace 2 años o 3, fue el Penélope, de Grecia venía, y cargó creo que 28.000 toneladas de trigo, me parece que fueron de trigo. Y anduvo muy bien. Y hay un puerto en Entre Ríos, que es el puerto del Guazú, un puerto privado. Si usted va por el puente Zárate de Brazo Largo, está en el primer puente a la derecha, ahí está el muelle, ahí está el puerto, funciona perfectamente. No es que yo diga, bueno, vamos a ver qué pasa. No. Está funcionando. Y Diamante funcionó en su momento. Concepción del Uruguay funcionó en su momento. Sí. Ayer me decía la gente de Paraguay que tienen problemas con cuando baja el río Paraná Iguazú de navegabilidad. Perfecto, tenemos la línea General Urquiza como alternativa para la emergencia, la línea ferroviaria. Hay que, por supuesto, hacer alguna inversión y ponerla en condiciones. Pero de eso se trata, de eso se trata esto. Si existe la decisión política, es algo posible, se puede llevar adelante. Pero diría el gobernador Bordet, jamás hay que dejar una silla vacía en esos ámbitos. Hay que estar, hay que participar, hay que escribir, hay que levantar la mano, hablar y que la propuesta de uno sea considerada. Es crucial. Lamentablemente eso funciona en Buenos Aires y hay que tomarse el trabajo de estar en los dos lados, ¿no? Claro. Porque de nada nos sirven los funcionarios que se van a Buenos Aires y se instalan allá y desaparecen de la provincia. Tenemos que hacer un trabajo de compromiso entre los organismos nacionales y provinciales. Es importante no contar, me parece a mí por lo menos, contarle estos temas a la gente que nos está viendo, escuchando, también en un año electoral, ¿no? Para que esas iniciativas, pase lo que pase en las elecciones, se que los candidatos, no, pero los candidatos a gobernador yo creo que están con el tema, se ha empezado a instalar este tema. Antes usted no escuchaba hablar de este tema. De la hidrovía se empezó a hablar hace 2 años, diría yo. Antes de eso no se hablaba. Hoy ya diría que es un tema de agenda de todos los que pretendan tener alguna aspiración de gobierno. Bien, es muy lo mismo el gas. El gas que yo también estoy. El gas es un tema central. Argentina es un país que se va a convertir en los próximos 2 años en exportador de gas. Nosotros tenemos el gasoducto de la provincia, tenemos una ventaja comparativa muy grande con respecto a las otras provincias que no tienen gasoducto. Nosotros lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos 100.000 conexiones y deberíamos tener 200.000. Bueno, claro. ¿Cómo hacemos para tener 200.000 conexiones? Y no solamente las residenciales, sino las que operan en la industria. Es muy importante el suministro de gas. Ese es un tema aparte también. Bueno, la verdad hay tantos temas para charlar este tema, por ahí daría para hablarlo mucho más. Hay mucho, pero hay patrimonios que tiene la provincia que son espléndidos. Por ejemplo, otro tema para hablarlo, las escuelas rurales. Nosotros tenemos casi 1.000 escuelas rurales. No hay ninguna provincia que tenga 1.000 escuelas rurales, con su respectivo inmueble, con sus chicos estudiando, con sus técnicos arraigados ahí. Eso es un patrimonio maravilloso, y una distribución de la provincia en parques industriales también. En fin, Entre Ríos es una provincia que, ordenada fiscalmente como lo está hoy, no estamos pidiendo plata, la provincia ordenó su presupuesto, ordenó la coparticipación, eso es un tema importante. Bueno, sobre la base de ese ordenamiento, ahora viene la etapa de no endeudarse más, y empezar. El cimiento está, hay que construir hacia arriba. ¿Verdad? Exactamente. Eso es lo importante. Una vez en una reunión en la embajada alemana, un alemán me dijo de una empresa, me dice, mire fiscal, dice, usted trate de que si tiene algún tipo de influencia, la provincia no se endeude, que no se endeude.
no se endeude en gasto corriente, ¿verdad? En pagar gasto corriente. Sí endeudarse en grandes obras. Por ejemplo, ahora se está haciendo el aeropuerto de cargas de Concordia, importante obra. Si usted me dice, vamos a endeudarnos para hacer un puerto y vamos a recuperar esa plata, claro, algo que genere riqueza después. Como cualquier decisión de inversión. Las decisiones de inversión son para producir más y con el producido pagar la inversión. Bueno, es lo mismo en el sector público. Por supuesto. Fiscal de Estado, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a usted.